de compartir, y para nosotros es un privilegio. Y hemos estado hablando de este tema, ¿no? Tan recurrente o tan constante, que es eso del discipulado, que es ser discípulo. Y me gustaría hacer algunas preguntas en esta mañana. Si tuviéramos que definir qué tipo de discípulo soy o qué tipo de discípulo eres, déjame otra pregunta. ¿Soy el discípulo que debo ser? Y si soy el discípulo que debo ser, ¿cómo estoy haciendo otro discípulo? John Stott, un famoso teólogo y un gran pastor muy reconocido a nivel global por diferentes... La revista Times, por ejemplo, lo reconoció como una de las personas más influyentes del siglo XX. Él hablaba que el concepto de discípulo era el concepto más fuerte que nos identifica con Jesús mismo, ¿no? Porque es la identificación más profunda que podemos tener aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Señor, porque es la unión que dice que hay entre alumno y maestro. Por lo tanto, es un concepto como muy idóneo, ¿cierto? Para todos aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Y algo llamativo en el principio del Evangelio es que no sé si lo sabéis, pero muchas veces nos identifican como cristianos, ¿verdad? Cuando realmente el concepto cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia. Sin embargo, aparece mucho el término discípulo. El concepto de discípulo aparece constantemente en los evangelios. Incluso antes que conceptos como apóstoles o pastores, el concepto de discípulo era el concepto más usado en la palabra. Discípulos que estaban bajo la instrucción de su maestro y Señor, tal y como vemos en el evangelio. Entonces, si observamos aquí y reconocemos que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y somos llamados discípulos, déjame que te vuelva a plantear la pregunta. ¿Qué tipo de discípulo soy? ¿Soy el discípulo que debo ser? Y si soy ese discípulo que debo ser, ¿cómo estoy haciendo también otros discípulos? Y puedes preguntarme, pero a ver, ¿qué tiene que ver ahora el discipulado? Venís hablando de misión, venís hablando de otras cuestiones y me habla de discipulado. ¿Qué tiene que ver esto? Pues realmente lo tiene que ver todo. Como estamos hablando, el ser y hacer discípulos no es una mención que hemos inventado un grupo de personas concretas, creativos o lo que sea, sino que es un concepto que Dios mismo, Jesús mismo, mencionó, transmitió y se encargó de que sus discípulos y seguidores fueran llevando a cabo. Para Jesús la misión y el desarrollo, la exposición de esas buenas noticias que vino a traer era lo prioritario. Si recordáis el texto de Marcos 1:38, vemos a Jesús ahí con el grupo de discípulos que estaban en una casa celebrando y Jesús salió a orar y los discípulos dicen, ¿pero dónde está Jesús? Dicen, está allí orando. Venga, vamos. Van y dicen, maestro, vente a la casa. Y Jesús respondió, vamos a otros pueblos a predicar, que para eso he venido. Y esta urgencia por la misión, por la exposición de estas buenas noticias, no fue algo que se le ocurrió a Jesús como un plan estratégico para los 3 años de servicio que estuvo trabajando durante sus 30 años como carpintero. Y no se presentó un día ante el Padre y le dijo, oye, mira, he pensado que esto tiene que ser la misión de mis 3 próximos años aquí en la tierra. No. Ese plan de misión venía como una prioridad para Jesús, desde un desarrollo, una perspectiva divina y eterna. Jesús le dio prioridad a la misión, porque si algo vemos en la Biblia es que tenemos un Dios cuya prioridad en la tierra es la misión. Vemos a un Dios que sobre todas las cosas es un Dios misionero que se ha encargado de venir para restaurar y restablecer todas las cosas. Por lo tanto, la misión es un elemento fundamental y prioritario en nuestro discipulado y por ende en nuestra vida. Pero a veces cuánto nos cuesta, ¿verdad? No sé a vosotros, a mí me cuesta mucho salir con ese fervor y esa pasión con la que salían al principio algunos discípulos. ¿Habéis cogido alguna vez un caracol? ¿Os gustan los caracoles? A mí me gusta verlos y comérmelos. Pero esta semana paseábamos por el parque y mi mujer, para que el peque lo viera, cogió un caracol y viéndolo por casa era muy curioso, porque cuando un caracol está en un espacio seguro o está tranquilo, no tiene nada que lo ponga nervioso, sale pletórico, se expande bien y empieza a caminar. Incluso le puse como un libro justo al lado del recipiente en el que lo teníamos y era muy curioso porque extendía su cuerpo. Digo, es kamikaze. No, sabía perfectamente lo que hacía.
Era valiente y era capaz de moverse y desplazarse como un pez en el agua, como un caracol sobre una mesa. Sin embargo, en nada que sentía un poco de hostilidad, de miedo, ¡pum!, se encerraba en su concha y quería pasar desapercibido. No quería que le viéramos, no quería que le hiciéramos nada, no quería que lo molestáramos. Y no podía dejar de pensar en que a veces nuestra vida como seguidores de Jesús viene a ser un poco como estos caracoles. Que cuando estamos tranquilos, estamos en nuestro entorno seguro, salimos, ¿verdad?, y nos movemos, nos relacionamos, nos sacrificamos muchísimo. Sin embargo, cuando salimos de las puertas de la calle hacia afuera, en ocasiones cuando nos preguntan algo, ¡pum!, nos cerramos. Queremos nuestro espacio de seguridad, queremos nuestro refugio, ¿no? Entonces, cuando os pregunto de nuevo, ¿qué tipo de discípulo soy? Yo a veces digo, ¡ay, Señor! ¿Vivo un cristianismo como un caracol? ¿O vivo un discipulado? Soy un discípulo fiel a lo que tú mandaste. Vivo una vida como discípulo de Jesús en la que cada esfera y rincón de mi corazón, de mi alma, de mi mente, de mi fuerza, está lleno de tu espíritu, de tu esencia. Y es posible que alguno de los que estén en esta sala incluso os esté preguntando, yo mismo me estoy aclarando en saber quién es este Jesús y cuál es su mensaje, así que no me lees con caracoles y no me lees con otra movida. Pues te pido que atiendas, porque este Jesús desea acercarte a tu vida y reconocerse en tu corazón como Señor y como Salvador. Y hoy nos vamos a acercar a un texto en el libro de Hechos, en el capítulo 8, los versículos de 26 en adelante. Una historia que me parece maravillosa, la historia de Felipe y el etíope. Y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lee? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco ya no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Os gusta la historia? ¿A alguno le gusta la literatura, la novela, el cine? A mí me encanta. Y si algo me gusta más es una buena historia. Y aquí veo una buena historia. Porque empieza bien, hay un buen desarrollo y acaba bien. No sé si os pasa que hay ocasiones que veis una película y acabáis con buen sabor de boca. Y dices, me ha gustado esta película, ¿no? Pues aquí vemos una historia que acaba bien. Y esa es la realidad del Evangelio. Que el Evangelio nos muestra que la historia acaba bien. Y la historia de este eunuco acabó bien. Así que encontramos a este Felipe, un discípulo apasionado y decidido a salir y compartir las buenas noticias. Jesús, esas noticias que habían revolucionado todo su contexto en ese momento. Y vemos a un Felipe que asumió el mandato de ir hasta lo último de la tierra para explicar la revolución que había supuesto la venida de este Jesús a este territorio. Las noticias de un Galileo que había vivido, muerto, resucitado y ascendido al cielo.
es lo que había enviado a este hombre a cruzar el desierto y a predicar por donde fuera estas buenas noticias. Y me gustaría que reflexionemos en 3 grandes puntos que veo en el carácter y la disposición de Felipe en relación a cómo era un discípulo en relación a la misión. Y en primer lugar, vamos a hablar de la disposición de Felipe a la misión. Una disposición para la misión. El texto empieza en el versículo 26 diciendo, un ángel del Señor. En segundo lugar, en el versículo 29 de nuevo menciona, y el Espíritu dijo a Felipe, y concluye en el versículo 39 diciendo, el Espíritu del Señor. Y no sé si esto llama la atención, esta expresión, o no. Alguno puede pensar que si no estamos muy familiarizados, que lo que más nos llama la atención es ese componente místico, ¿verdad? De, ¡guau!, vino un ángel del Señor. Si no estamos muy familiarizados con estas cuestiones, podemos pensar que, ostras, ¿cómo lo hizo? Fue una luz brillante. No sé si alguna vez habéis visto un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Cómo aparece una mano de repente indicando claramente lo que tiene que pasar. Dios trabaja de una forma mucho más normal, mucho más natural. Y aquí lo importante no es tanto la forma, sino el fondo. Algo que destaca toda esta expresión es la dimensión misional de nuestro discipulado. Y es que la iniciativa en la misión no es nuestra, sino que la iniciativa parte de Dios. De un Dios que es misionero, de un Dios que se preocupa por alcanzar cada rincón de este mundo y nos quiere usar a cada uno de nosotros. Estas expresiones nos recuerdan que es Dios quien desarrolla la misión y no cada uno de nosotros. Por lo tanto, este texto nos remarca que la iniciativa misional es divina y no es humana. Así que tengo que decirte una cosa, lo siento, no eres necesario. Lo siento, GBU no es necesario. Incluso la Iglesia, en un sentido práctico, no será necesaria porque Dios es mucho más grande y puede hacer cualquier cosa de cualquier manera. Sin embargo, Él quiere usar a su Iglesia para la misión. Él tiene una misión que desarrollar y usa a su Iglesia en su gracia y soberanía para desarrollar ese plan divino de restaurar lo que está roto. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra belleza, no es porque seamos unos ignorantes o porque tengamos un conocimiento abrumador. Si está aquí es porque Dios así lo ha querido. Y si el Señor quiere usarte, así lo va a hacer. Pero ahora bien, hay un elemento primordial y es que tiene que haber disposición por parte nuestra para la misión. Y de la misma forma que Felipe estaba dispuesto a ir, a entender lo que el Señor, lo que este ángel le decía, nosotros tenemos que estar dispuestos a movernos allí donde Dios nos manda. Cuando estamos dispuestos, disponibles para Dios, Dios abre oportunidades. Es muy interesante como dice que iba por el camino y sucedió que un etíope eunuco funcionario apareció de repente. Curioso, ¿verdad? Cuando estamos sensibles y disponibles y dispuestos a hacer la misión, el Señor abre oportunidades. Y de la misma forma en la que Felipe aprovechó esta oportunidad, Dios quiere usarte a ti y aprovechar las oportunidades que se abren en los lugares en los que tú estás cada día de la semana. Y aquí es muy interesante porque vemos a un perfil que no se puede decir que fuera un perfil hipernecesitado, pasando por situaciones complejas. Muchos dicen que este eunuco fue el primer cristiano africano de la historia. Y este personaje posiblemente o bien era judío o bien era alguien que se había convertido al judaísmo y como cada año o como cada periodo volvía a Jerusalén en su proceso de peregrinación pues para hacer pues, los ritos, ¿no? Ir al templo, hacer su ejercicio de purificación, de santificación, de adoración, de perdón de los pecados. Y cuando llegara a Jerusalén yo me lo imagino diciendo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Este año la cosa está revuelta. La gente habla de un Jesús que ha resucitado, de un Mesías que ha venido, que lo han crucificado, pero que ya no está. Hay una comunidad emergiendo, proclamando y declarando estas buenas noticias, estas noticias que son de esperanza, que el Mesías prometido estaba por aquí. Así que seguro que le estaba dando vuelta a la cabeza qué está pasando. Y vemos que vuelve para su país, ¿no? Para su territorio. Y en este proceso él ya iba
leyendo. Él ya iba inquieto. Y vemos que está leyendo este pasaje. Y en esa realidad en la que vuelve el eunuco, vemos como el versículo 29 le dice, acércate a ese carro y júntate a él. Y Felipe así lo hizo. Y Felipe fue rápido. Si algo vemos en esa disposición de discípulos como Felipe, es que hay una alta sensibilidad ante la necesidad. Algo que debe caracterizar nuestra disposición a la misión es que haya una sensibilidad ante la necesidad. Felipe no duda, Felipe va. Hay otras ocasiones en las que la Biblia nos muestra, ¿no?, cómo hay veces que el Señor manda a alguien y hay reticencia. Solo un ejemplo puede ser Jonás, ¿cierto? Sin embargo, aquí dice el Señor, ve, y Felipe va. Y si hay algo curioso en esa disposición a ir, es que la actitud de Felipe no fue reactiva. No fue diciendo, para, arrepiéntete de tus pecados. No. Fue calmada. Dice, hizo ahí un proceso muy interesante. Dice que primero se acercó, escuchó y preguntó. Y uno de los aspectos más preciosos de nuestro del cristianismo y de nuestra relación con Dios es que tenemos un Dios que si algo le gusta hacer es escuchar. No sé si recordáis el Salmo 68, que dice, oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. El Señor Jesús mismo, en el desarrollo de su trabajo, de su ministerio, durante los 3 años de ministerio público, lo primero que se hacía era acercarse a la gente y preguntarle, ¿qué necesita? ¿Qué quieres que haga por ti? Un ejemplo precioso es la historia de la mujer samaritana en Juan 4, de cómo Jesús sobre todas las cosas tiene disposición a escuchar. Y qué importante es la escucha en el desarrollo de la misión. Porque antes de saber qué necesidad hay en persona, tenemos que escuchar. Tenemos que conocer qué está buscando tu compañero de clase. Tenemos que saber en qué punto está tu compañero de trabajo. ¿Qué necesita tu vecino? ¿Cuál es la realidad que ocurre en la escalera de tu bloque? Es posible que haya personas que digan, bueno, pues no quieres saber nada. Pero si a lo mejor en alguna conversación con esa persona identificas que hay anhelos, necesidades, dudas, preguntas. Qué importante es la escucha en el desarrollo de la misión. Y si algo vemos en el Dios de la Biblia, es que es un Dios que no finge la escucha, que está atento a cada necesidad que hay en este mundo, está atento a tu necesidad, está atento al proceso en el que tú estás buscando y quiere responderte. Y de la misma forma, nosotros como discípulos suyos no debemos fingir igualmente esa escucha, sino estar disponibles y atentos, con una escucha activa y sensible a lo que el Señor quiere hacer. Por tanto, una escucha activa e intencional puede ser uno de los mejores actos de amor y disposición para la misión que podemos ofrecer. Así que vemos a este Felipe cómo se acercó y cuando se acerca lo escucha y le pregunta algo, una pregunta muy sencilla. ¿Acaso entiende lo que estás leyendo? Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Te consideras un discípulo dispuesto a amar y escuchar a los que te rodean? ¿Dedicas tiempo a tus amistades, a los que están cerca tuya para atender sus necesidades? ¿Te presentas cada mañana en disposición a la misión y que el Señor pueda sumarte a lo que Él ya está haciendo cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, a tu instituto o universidad? Felipe lo hacía y eso lo llevó a tener oportunidades de transformar corazones por la obra del Señor. Así que, en primer lugar, disposición a la misión. En segundo lugar, determinación para la misión. Qué importante. ¿Alguna vez viste la película de Romper Ralph? La película de Disney. Es una película curiosa, ¿vale? Es la típica película en la que se ve es un muñeco de videojuego que lo que hace es romper, destruir, ¿no? Y de repente tiene una revelación y dice, tiene que haber algo más. Y de repente piensa, yo quiero ser bueno, yo quiero ser un héroe, yo quiero poder hacer cosas buenas, ¿no?
Y si algo destaca en este personaje es su determinación y la búsqueda de la manera posible para alcanzar aquello que deseaba. Y obviamente, aunque podríamos hablar de muchas aristas y muchas cuestiones de esta película, si algo destaca de este personaje es su valentía y su determinación para cambiar y conseguir aquello que anhelaba. Él sabía que había algo más grande que podía aportar a lo que estaba haciendo ahora. Y si algo quiere Dios es determinación, es valentía. Determinación y valentía para transmitir aquello que es lo que creemos, en por qué lo creemos y en que tenemos el derecho y la capacidad para compartirlo. En los versículos del 31 al 38 nos muestran esa determinación de Felipe y acercarse ante la necesidad del eunuco. Dice, pero ¿entiendes lo que lee? Y esa conversación, ¿no? Ese flujo de preguntas entre uno y otro. Y posiblemente esto implicaría un sacrificio para Felipe, porque acordamos que en el desplazamiento que él tenía que hacer, aproximadamente unos 70 kilómetros, no había autopistas, no había coche, posiblemente iría caminando. Y diría, guau, tengo que llegar a este tramo antes de esta hora porque se me puede hacer de noche y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es decir, cualquier alteración en su planificación del viaje puede ser significativa. Sin embargo, estaba determinado a que su prioridad era aprovechar las oportunidades para compartir este evangelio. Y es importante que no se cruza con alguien que está tirado en el suelo, no se cruza con alguien que necesita comer, ¿no? Se cruza con un perfil, un alto perfil, un alto funcionario. Vemos que en primer lugar este eunuco era un hombre rico, y eso lo vemos porque iba en un carruaje tirado por alguien, bueno, ya nos dice que era un alto funcionario de la hacienda de esta reina etíope, y luego también tenía un rollo para él mismo. En ese momento la facilidad de tener un documento escrito no era nada sencillo. Entonces vemos que era una persona rica y luego también posiblemente una persona muy inteligente y capacitada para llegar al puesto en el que estaba, o llegó mediante una vía de corrupción de aquí te pongo, o bien llegó a través de un proceso de formación y preparación que hubiera implicado toda su vida. Seguramente todo va más en esa línea porque al saber leer y al saber reflexionar en ciertas cuestiones, todo apuntaría ahí. Así que es más o menos como si hoy fuéramos por la calle y al cruzar la esquina viéramos a la ministra de Hacienda del Estado español, a María Jesús Montero, con una Biblia abierta, leyéndola y diciendo, ¿qué me está diciendo esto? ¿Alguna vez lo habéis planteado? ¿Cómo actuaríamos si viéramos al presidente del gobierno, a una alta funcionaria, preguntándonos, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo te sentirías? ¿Abrumado? ¿Asustado? ¿Dubitativo? ¿Dubitativa? Felipe era un discípulo tremendamente sencillo, humilde, estaría polvoriento, seguramente olería mal de un viaje largo. Sin embargo, su prioridad era decir, a pesar de tener a esta persona poderosa, el mensaje del Evangelio es más poderoso. E igualmente lo necesita este personaje. Así que Felipe entendió que el mensaje del Evangelio tenía que ser predicado a toda persona, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda edad, de toda orientación sexual. El Evangelio es necesario para todo el mundo. Porque el Evangelio es el único mensaje que puede alcanzar este planeta. El único mensaje que transforma el universo entero. Ese Evangelio es para Felipe, era para ese eunuco, es para ti y es para mí. Da igual de dónde venga, da igual lo que haya hecho, da igual cómo te conciba. Ese Evangelio es para ti. Y si Felipe tenía esa compasión o esa iniciativa, no era por una capacidad propia, sino por la capacidad divina de poner en práctica el modelo de Jesús. En Juan 10 vemos esa parábola, ¿no?, de cómo el pastor va a por esa oveja perdida, deja las 99 y va solamente a rescatar a la que está descarriada. Y recordamos esa frase de yo soy el buen pastor que da por su vida por la oveja. La compasión es el germen de la misión.
Y el Evangelio de Jesús se encargó de transmitir toda esta realidad a todos sus discípulos. Así que aquí vemos a este alto ejecutivo necesitado, leyendo un texto del profeta Isaías, que ahora lo enmarcaríamos en Isaías, que en el capítulo 53. Y aquí vemos a este Felipe, determinado y firme, para explicarle a esta persona cómo ya Isaías, 8 siglos atrás, estaba susurrando el nombre de Jesús. Y esto es muy importante cuando nos acercamos a la Biblia, porque cuando nos acercamos muchas veces a la Biblia, lo podemos ver como un libro obsoleto, un libro anticuado, un libro que no tiene nada que decir, o podemos verlo también como una colección de 66 libros, ¿verdad?, cada uno desconectados de sí mismo y que, bueno, que fueron escritos en una época y contexto distintos. Pero si vemos la palabra, la Biblia, como el libro que nos narra la gran historia de esperanza que Dios quiere desarrollar en este mundo. Y si nos acercamos a la palabra en la que observamos como cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, susurra el nombre de Jesús. Felipe tenía esa convicción. Y si algo vemos con esta experiencia, es que Felipe llegaría a esta convicción por 2 vías. En primer lugar, la fe a través de su experiencia personal. Y me parece maravilloso, ¿no?, lo que vaya a tener luego a la tarde de ese bautismo, porque es un espacio público para experimentar cómo el Señor transforma nuestra vida. Pero luego también una convicción racional y coherente con el Dios de la historia. Esta historia nos vuelve a recordar que el Evangelio no es para ignorantes, que el Evangelio no es para solamente tapar agujeros que nada puede explicar. Esta historia nos vuelve a recordar que Dios nos ha dado la capacidad de vivir una fe basada en la experiencia, pero también basada en la razón. Que nuestra fe puede confiar y podemos vivir una fe confiada en las promesas que Dios narra, pero también que hay una base de convicciones fundamentadas en la razón y en la lógica que Dios mismo ha puesto y ha narrado en este libro. Así que vemos cómo Felipe tenía esa fe y esa convicción por la experiencia, pero también por la razón. Y fue posiblemente el proceso con el que estuvo conversando con este eunuco, con esta persona bien capacitada, ¿verdad? Así que la determinación de Felipe era: me da igual quién sea, esta persona necesita el Evangelio de Jesús, y aquí estoy yo como discípulo de Jesús, determinado para compartir estas buenas noticias. Así que tenemos que recordarnos que el Evangelio es para todos y cada una de las personas de esta sociedad. Y solamente muchas veces podemos vernos con miedo de, pero ¿cómo voy a compartirle? Si veo a María Jesús Montero, ¿cómo le comparto? Pues te recuerdo 2 cosas. Tienes al Espíritu Santo en tu vida y tienes la palabra de Dios también para saber cómo presentarle la realidad de este Evangelio. Por lo tanto, para tener determinación en la misión, necesitamos también leer la palabra, estudiar la palabra, profundizar en ella y exponerla a otros. Y al igual que el eunuco, hay miles de millones de personas todavía que necesitan esa respuesta. Me parece precioso, ¿no?, lo que aparece en el versículo 36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe estuvo narrándole desde el versículo 35, vemos como dice que abriendo su boca y comenzando desde la Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, para experimentar realidades como la de este etíope, necesitamos estar preparados también para responder las preguntas que esta sociedad tiene. Necesitamos saber canalizar, transmitir todo este mensaje de esperanza que encontramos en el Evangelio. ¿Cuáles son las grandes preguntas que tienen tus compañeros de clase? Algo que era llamativo, ¿no? Que decíais: ¿cómo hemos visto al Señor esta semana? ¿Has preguntado a tu carnicero, pescadera, cómo están? Si necesitan algo. A tu vecino, a tu vecina. ¿Cuáles son las grandes preguntas que les acompañan? No tengamos miedo. Y al igual que Felipe,
que nuestra determinación y valentía para compartir este mensaje nos lleve a alcanzar a cualquier persona de este mundo. Así que hemos visto la importancia de la disposición, la determinación y luego la dependencia. La dependencia en el Dios de la misión. Continúa diciendo el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos cómo concluye esta historia, este desenlace. Y es que la conclusión es que este eunuco ha sido cautivado por el mensaje del Evangelio y por las evidencias también expuestas por Felipe de cómo este Mesías, esta oveja de la que ya hablaba Isaías, era este Jesús que murió, resucitó y ascendió. Y creo que lo mejor que podemos anhelar en nuestra vida es aspirar a que alguien nos diga, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que el Señor nos ha usado a cada uno de nosotros para llevar a cabo ese mensaje. Y aquí hay que decir que no hubo una experiencia sobrenatural de sanidad, no hubo un evento crítico, como muchas veces aparece en las películas, ¿cierto? A la muerte, condicionado porque va a morir o va a pasar algo. No. Fue un proceso muy sencillo, en el que la evidencia bíblica y las experiencias de fe fueron lo que convencieron a este eunuco. Pero podemos pensar que, bueno, a lo mejor Felipe también era capaz de crear su artimañas, ¿no? Y manipular su mensaje para venderle la moto. Déjame que te diga, todo aquel que experimenta un corazón gozoso, lo experimenta única y exclusivamente por conocer a este Jesús que llena de esperanza. Da igual el mensaje que te den, que solamente el recibir a Jesús en tu vida te va a llenar de gozo y la satisfacción con la que este eunuco se marchó. La obra de reconocer a Jesús como aquello que nos da sentido y propósito es algo divino, que no es capaz de hacer ningún mensaje. Por lo tanto, da igual tu capacidad, da igual tu formación en apologética, da igual lo que pretendas hacer, es Dios quien va a tomar la iniciativa y que si tú estás dispuesto y disponible, va a querer usarte para que otros conozcan a este Jesús. Y nuestro papel en la misión como discípulos de Jesús únicamente es estar atentos y dispuestos para saber cómo actuar y dónde. Gálatas 5:25 nos decía, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por lo tanto, cuando salgamos por la puerta, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. Que podamos seguir siendo transmisores de esperanza a este mundo que tanto necesita al Señor. Que podamos estar dispuestos a llevar a cabo la misión. Que estemos determinados a compartir el mensaje fiel y profundo de la misión. Y que podamos reconocer que dependemos del Dios de la misión. Felipe era sensible y dependiente a esta realidad que se le había encomendado. Y vemos cómo termina diciendo, porque es muy curioso, porque Felipe podría haber dicho, ¡buah! Si esta persona que es poderosa, que tiene pasta y tiene ciertas capacidades, me voy a su ladito, le digo que me necesita para profundizar en su relación y tengo la vida lista, ¿no? Sin embargo, Felipe actúa de forma muy distinta. Continúa diciendo que el Señor le arrebató a Felipe y dudo mucho que fuera un teletransporte que lo llevara a este lugar, ¿no? Aquí a el pueblo de Azoto. Felipe seguramente sigue teniendo urgencia por seguir compartiendo estas buenas noticias. Así que vemos cómo Felipe se marchó para seguir predicando, llevó a cabo el acto del bautismo, no como un proceso que condicionara su conversión, sino como esa manifestación pública que compartían con la tradición en esos momentos, ¿no? Del discipulado, de mostrar la conversión de los discípulos. Y sin embargo, se continuó predicando el Evangelio. Pero también vemos una historia preciosa, que es a este eunuco, a este etíope, a esta persona que podíamos pensar que lo tenía todo,
pero que realmente le faltaba algo, tener la esperanza de la salvación. Dice que continuó su camino gozoso, alegre por la esperanza que había recibido. Y eso es lo que trae el Evangelio: paz, gozo, consuelo, sentido y propósito a nuestra alma. Así que de la misma forma que Felipe vemos que estaba dispuesto, determinado y dependiente para salir y predicar, ¿cómo asimilamos estas realidades nosotros en nuestro día a día? ¿Cómo puedes bendecir a tus vecinos esta semana? ¿Cómo puedes bendecir a tus compañeros de clase, a tus profesores? ¿Cómo podemos bendecir a este barrio en el que está esta iglesia de las Corts? ¿Qué cambio podemos introducir en nuestra rutina diaria para hacer que la bendición del Evangelio forme parte de nuestra actividad? Soy consciente que nuestro entorno, nuestros contextos no son ideales. Y mucho más en estos momentos, ¿cierto?, de que todos buscamos solamente cosas que se filtren con filtros bonitos, que parezcan que todo va bien, que todo es bello. Soy consciente, no es fácil. La misión no es ni sencilla ni gratis, es costosa. Implica un sacrificio. Pero si algo vemos a nuestro alrededor, es que al igual que este eunuco está buscando respuestas, hay una sociedad, hay un barrio, hay una ciudad, hay un país, hay un planeta que sigue buscando respuestas. Observamos que sigue habiendo necesidad de esperanza, de sentido, de propósito, de identidad. Así que déjame que te diga algo y que te recuerde algo. Solo el Evangelio de Jesús va a ser lo que te aporte sentido, propósito y esperanza. Así que preséntate dispuesto y con disposición a la misión. Prepárate y lleva a cabo la misión de una forma determinada. Y muéstrate sensible y dependiente a lo que el Espíritu Santo y el Señor quiere hacer contigo. Y no sé en qué punto estás tú ahora mismo, y si te identificas más con Felipe o el eunuco, pero si te digo, estudia la palabra, acércate a ella, dale una oportunidad a que Jesús sea quien reine y quien gobierne tu vida. No hay otro mensaje, no hay otra realidad que la cruz no pueda salvar, justificar. Da igual que lo busques en el dinero, da igual que lo busques en el sexo, da igual que lo busques en tu trabajo, da igual, todo eso va a acabar roto, distorsionado. Solo la cruz del Evangelio, solo la persona de Jesús puede llenarte de ese sentido, de ese propósito y esa realidad que tanto anhelamos. Y ese es el mensaje que deseamos seguir predicando hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que te necesitamos. Tú nos recuerdas, Señor, que eres el Dios de la misión, el Dios que obra por encima de cualquier realidad que podemos ver, Señor. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia tú nos ayudes a vivir vidas como discípulos en los que, Señor, tu realidad gobierne, Señor, cada rincón, Señor, de nuestras almas, corazones, mente y fuerza. Señor, queremos amarte con todo nuestro ser. Y te pedimos también, Señor, que tú nos recuerdes que en tu nombre, en ti estamos capacitados y que tú, Señor, nos llamas y nos mandas a seguir siendo y haciendo discípulos hasta el último de la tierra, Padre. Bendice este lugar, bendice esta comunidad, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y de las personas que están aquí, Señor. Revélate también a sus vidas. Y si hay rincones, áreas en las que, Señor, necesitan ser llenos de tu luz, que así sea, Padre. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón también por tantas realidades en las que no te dejamos formar parte. Y, Señor, también si hay alguna persona que te está buscando, Señor, revélate a su corazón, Señor. Que puedan experimentar el gozo que pudo experimentar este eunuco, que puedan experimentar el gozo, Señor, que tantos millones y millones de hermanos hemos experimentado, Señor, cuando te hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos este día, bendice este lugar y, Señor, que podamos seguir llevando tu palabra hasta lo último de la tierra.
Amén.